hacer la correspondiente ponencia a Juan José Llena de Barreira, que nos va a hablar sobre la legitimación de un fraude en la Talavera de 1698, el caso de don Juan y doña María de Meneses. Juan José es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación con diferentes másteres de posgrado versados en investigación del arte, archivística, documentación y formación del profesorado. Actualmente se dedica a la investigación profesional, además de ser parte del proyecto Clustrat, copresidente de la Sociedad Genealógica en Tronques de Castilla, cofundador de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia y miembro de la Sociedad Toledana de Estudios Heráldicos y Genealógicos. Sin más, Juan José, cuando quieras, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la organización de la Real Asociación de Hidalgos de España pues, que organice este tipo de eventos, ya el segundo para jóvenes genealogistas. Son una plataforma para poder divulgar este conocimiento, que siempre que tengo ocasión de estar en la palestra digo que debe de ser un conocimiento per se, no un conocimiento que esté sujeto a otras materias más importantes como la historia, sino que sea siempre afín y que nos sirva para recalcar cómo a través de la genealogía podemos conocer el pasado, podemos conocer las sociedades que nos han precedido y llegar a entender en la medida de lo posible cómo es la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿verdad? Especialmente en un mundo en el que el individualismo prima sobre lo social, pero que no ha sido así en tiempos pretéritos, como vamos a ver en esta ponencia. El tema elegido para este congreso es resultado de una investigación que ya llevo varios años, bueno, pues sobre redes clientelares, que es un tema que realmente me parece muy interesante porque está ligado a otro de las áreas del conocimiento que se vincula a la genealogía, que es la antropología. No podemos entender la genealogía como algo individual o de personas sueltas dentro de la historia, sino que pertenecen todas ellas a un conglomerado social, a una red social, familiar y clientelar que explica el funcionamiento de las sociedades en las que habitan. Y en este caso, dentro del contexto de la hidalguía, ¿no?, que además es el que mueve esta asociación, pues dentro de la investigación de una de las familias que además ya han salido resaltadas en la ponencia anterior de nuestro compañero Eugenio Rodríguez, que son los Meneses de Talavera de la Reina, casa que también desciende, por supuesto, de las casas reales de León y de Portugal, investigando acerca de estas ramas que son múltiples y que muchas de ellas obtienen incluso título nobiliario, llegue a un pleito de 1697-1698, donde aparentemente hay un fraude. Entonces vamos a ver en qué consiste este fraude y cómo hemos podido llegar a averiguarlo, porque claro, uno intenta reconstruir la familia y puede encontrarse con sorpresas como estas. La ponencia en sí va a estar organizada sobre todo en 4 partes, un pequeño contexto histórico sobre la sociedad estamental y la hidalguía, que es lo que estábamos comentando. Hablaremos de los demandantes que llevan a cabo este pleito, porque son los verdaderos protagonistas que van a dar fe y van a darnos a entender el por qué sucede este fraude. Y después veremos el pleito en cuestión, porque creo que merece la pena ir comparando los documentos. Espero no ser muy tedioso en la parte documental, pero uno es de formación también archivero y al final pues tiene que mostrar los documentos e incluso compartir con ustedes algunas de las frases que podemos leer en estos escritos. Bien, dicho lo cual, aquí tienen ustedes un lienzo que es de finales del siglo XVII, comienzos del XVIII, donde se puede ver los principales estamentos de la sociedad del antiguo régimen. Por supuesto, la parte o el estamento privilegiado que corresponde a la nobleza y al clero, y también a esa baja nobleza que serían los hidalgos y que, bueno, pues al final no dejaba de ser un estamento jurídico. ¿Qué es un hidalgo? Es aquel que tiene una serie de beneficios jurídicos y fiscales frente al resto de la población pechera o de lo que llamamos el pueblo llano, ¿no? Y claro, dentro de esta sociedad de estamentos hay que entender que uno de los objetivos de esta sociedad, sobre todo de aquellos que no formaban parte del estamento privilegiado, era formar parte del estamento privilegiado. ¿Por qué? Porque quedabas exento, pues, por ejemplo, de tributación fiscal en algunas alcábalas, y etcétera, ¿no?, en la moneda forera, etcétera. Entonces, dentro de esa lucha, de esa pugna social por ser reconocido hidalgo, por tener la hidalguía, encontramos que a veces hay familias que usan sus apellidos por homonimia para obtener este privilegio, vamos a decirlo así. Y ese va a ser, me temo, el caso del que vamos a hablar a continuación.
¿Quiénes son estos demandantes? ¿Qué pleito vamos a ver? Bueno, pues uno que se protagoniza por don Juan de Meneses y Arévalo y su hermana doña María de Meneses y Arévalo. No digo el tercero en cuestión porque no figura como tal, como parte demandante, pero es el que mueve todos los hilos, que va a ser el marido de doña María, Juan Sánchez de Montoya, que fue desde luego un maestro de las redes sociales clientelares, como vamos a ver después. ¿Dónde habitan concretamente estos tres elementos, estas tres figuras de 1698? Se mueven principalmente en Talavera de la Reina, ahora les hablaré de ella, es una de las ciudades más importantes del centro peninsular, junto con Toledo y Madrid, por supuesto, porque aunque es poco conocido, Talavera de la Reina en 1650 contaba con más de 8.000 habitantes, que para la época no es poca cosa. Y además hay que decir que tenía un comercio y una producción industrial, entre comillas industrial, entiéndame, estamos en el siglo XVII, muy potente. Pero además Talavera era Talavera y la tierra de Talavera. Incluía toda un área de influencia en la zona de lo que son la comarca de Campana de Oropesa, la comarca de la Jara Cacereña y la comarca de la Jara Toledana, que se extendían incluso más allá hasta tierras de Guadalupe e incluso Trujillo. Y esto va a ser clave para entender esta red de meneses que se van a estar moviendo, los auténticos meneses talaveranos, los descendientes de la Casa de Portugal y de León, se van a mover en estos territorios porque tienen propiedades en Berzocana, en Trujillo, en Guadalupe, en Talavera y en todos estos pueblos de esta región. En cuanto a Talavera, aquí tienen ustedes una vista, permítanmelo, pero es que siempre que tengo ocasión, si podemos poner a Antón van Vingaerde o Antonio de las Viñas, como ustedes prefieran, que fue cartógrafo del rey Felipe II, pues hay que ponerle, porque miren qué maravilla, qué vista de Talavera de la Reina de 1567, si es que no pierde detalle. Bien, les muestro esta vista de la ciudad para que vean que no hablamos de una aldea, ni de una villa al uso. Aunque era villa, era una ciudad muy imponente en su día, con más de 6 conventos y más de 10 parroquias. O sea que no estamos hablando de poca cosa. Y además, tengan en cuenta que no solo la cerámica de Talavera, celebérrima, era el motor de la economía, sino que también había un riquísimo trabajo industrial del textil, tanto en sedas como en cuero. Lo de cuero no se conoce mucho, pero es que si ustedes van a los protocolos notariales, fuente indispensable, verán la cantidad de compraventa para la fabricación de cuero que hacen los comerciantes talaveranos. Es abrumadora, de todos los pueblos de esta región que les he estado comentando. De hecho, el tema de la seda será fundamental, sobre todo ya en el siglo XVIII, porque crearán una real fábrica de sedas, ¿no? Y esto va a atraer mucha potencia económica a la ciudad, que sin ser hidalgo van a querer optar a serlo, porque tienen dinero, quieren ser reconocidos socialmente como tal. Me temo que teníamos que poner un árbol genealógico, esto es así, son muchos datos, son 20 años de recabar datos de estas familias. En este caso tenemos a los protagonistas enmarcados en rojo, don Juan de Meneses, en este caso nacido en 1655, y a su hermana mayor, doña María, casada con el sujeto que no quería comentar antes y que aquí le tienen también, don Juan Sánchez. Bueno, le pongo el don, aunque realmente no sé si lo merece, pero Juan Sánchez de Montoya, que es como figura en la documentación. En este caso lo que pretenden es demostrar su filiación con otro elemento de 1610, que obtuvo ejecutoria en la Real Chancillería de Granada y que era nada más y nada menos que el hermano de su supuesto bisabuelo Sebastián de Meneses y Orellana. Creo que les estoy dando demasiadas pistas con lo de supuesto. Bien, en este caso tienen a Sebastián de Meneses y Orellana en la parte superior, nacido en Berzocana, que está dentro de la tierra de Guadalupe, en 1567, ¿de acuerdo? Que pretenden demostrar que ellos son descendientes, bisnietos de Sebastián, hermano del que ganó la ejecutoria en Granada en 1610, que se llamaba don Juan de Meneses y Orellana. Bien, ¿quién es este Sebastián? Le tienen ustedes al lado derecho de la imagen, sería el supuesto bisabuelo de nuestros protagonistas, y a la izquierda a don Juan de Orellana y Meneses, que es el que obtuvo la ejecutoria. Bien, todos ellos, si se fijan en los descendientes de Juan de Orellana y Meneses, no me voy a entretener mucho porque no tenemos tiempo para ello. Me encantaría y espero que dentro de, no sé, 30 o 40 años pueda sacar un libro de la Casa de Meneses, porque son demasiados datos los que he obtenido, no solo de las líneas principales, de los que se unen con los Silva y con los marqueses de Alconchel, etcétera, sino con todas las ramas que siguen manteniendo la hidalguía y que mantienen cierta preeminencia social en sus puntos de residencia. Voy a coger el guante que lanzó nuestro compañero Álvaro Pajares en su primera ponencia sobre hacer historia local. Es fundamental. Si queremos conocer el pasado,
por supuesto hay que conocer las grandes figuras históricas. No podemos relegar la vida social de los pueblos o de las pequeñas ciudades, porque es el pasado real de todos los que estamos aquí, incluidos hidalgos, por supuesto. Bien, entonces teníamos dos árboles. El de los que hacen el pleito, que se uniría con el árbol de los Meneses de Berzocana, que a su vez se uniría con el de los Meneses de Talavera de la Reina, que es este señor de arriba a la izquierda, llamado el señor don Fernán Álvarez de Meneses y Toledo, que fue por supuesto uno de los regidores de la ciudad de Talavera de la Reina y que por supuesto era señor con mayorazgo, fundado a finales del siglo XIV por su antepasado Juan Sánchez de Meneses. No digo más, pero son familia preeminente en Talavera. Bien. Vamos a hablar de don Juan, del demandante. 1655, nace ya en Talavera de la Reina, el demandante, y tiene la desgracia, más habitual de lo que sabemos, ¿no?, en esa época, de quedar huérfano de padre a los 11 años. ¿Quién se va a hacer cargo de su tutela? Su cuñado, Juan Sánchez de Montoya, marido de su hermana, doña María de Montoya. Es que la vida de don Juan van a ver ustedes que es muy peculiar y que coincide incluso con algún dato que hemos visto a lo largo de hoy. Este Juan Sánchez de Meneses se mete nada más y nada menos que de aprendiz de platero. ¿Cómo un hidalgo de Talavera se mete a ser aprendiz de platero? Ojo, sin hacer de menos a los plateros, que además yo, particularmente mi tesis doctoral mi tesina doctoral es sobre plata. Los plateros en muchas de las cofradías de San Eloy, que son los gremios de plateros, tenían que ostentar nobleza, ya fueran por infanzonía o por hidalguía, no en todas, pero en muchas sí. Toledo es una de las que dicen que por lo menos sean de limpieza de sangre reconocida, ¿no? Bien, bueno, pues un platero, un hidalgo venido a menos siendo platero. Vale, podemos comprar esa teoría. Pero rápidamente lo de la platería no cuaja. De hecho, no tenemos constancia documental de ninguna pieza de encargo. Sabemos que se formó con su cuñado, Sánchez de Montoya, que también era platero. Bien, ¿qué ocurre? Pues que debieron de darse cuenta que realmente lo interesante y lo jugoso estaba en la administración de bienes. ¿Y con quién va a entrar en contacto? Pues nada más y nada menos que con la casa de los condes de Miranda y los duques de Peñaranda, que son títulos que van unidos dentro de la misma familia, los López de Zúñiga, y en 1697 entra en trato con la condesa, con la 11ª condesa de Miranda, que le nombra alcaide de la fortaleza de Candeleda, que es un pueblo que está en Ávila. Fortaleza desaparecida por derrumbe en 1930 y que hoy hay una plaza que lleva su nombre, pero no queda nada. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se abre el pleito, porque para ser alcaide de Candeleda tiene que demostrar hidalguía, tiene que ser hijo de algo, porque así se ha hecho siempre y así consta en la documentación. Así que, ¿qué le dice la señora condesa? Pleitéalo, gánalo y tienes el título. Bien, se abre el pleito, se empiezan las testificales, se empieza a reunir la documentación. No se acaba el pleito, ¿y qué hace la condesa? Juan, tú eres mi alcaide. Y aquí tienen ustedes el documento original firmado por la condesa de Miranda y duquesa de Peñaranda, nombrando a Juan de Meneses alcaide de la fortaleza de Candeleda sin tener la ejecutoria ganada. Bien, lo mismo hará el hijo de la condesa, el 12º conde de Miranda, cuando muera su madre en 1701. Vuelve a nombrar a Juan como alcaide, sin haberse solucionado el pleito de hidalguía. Bien. En este caso les muestro el testamento original de don Juan, que fallece en compañía de un sobrino nieto, que era escribano público de Talavera de la Reina, pero en una localidad de su tierra, donde, bueno, pues ya le vemos con mano temblorosa y empieza a acusar a varios miembros de Candeleda de haberle quitado rentas, de haberle usurpado diferentes derechos de alcábalas. Bueno, empieza a pedir cuentas. Él se había ido de Candeleda, no sabemos si porque ya no aguantaba más allí o porque quería estar en compañía de algún familiar antes de morir, pero bueno, el caso es que el testamento es muy jugoso y aquí tenemos testimonio de él. Ojo, que en alguna parte del testamento se hace llamar don Juan de Meneses y Orellana. ¿Por qué de Orellana? Ahora lo veremos. Vamos a hablar del gran artífice, del autor de esta obra ficticia, de este pleito de 1698, que es el cuñado, Juan Sánchez de Montoya, marido de doña María de Meneses, mujer que no sabía leer y escribir en las primeras escrituras que he encontrado en 1660, pero que después de casada aprende. Aquí hay un intento de reconocimiento social y de preeminencia frente al resto tremendo. Tienen ustedes aquí sus dos firmas. Bien.
Hablemos de Juan. Juan Sánchez de Montoya es hijo del platero de la colegiata de Talavera de la Reina, Juan Sánchez de la Fuente, y de su primera mujer, doña Mariana de Montoya. Esta Montoya sí es posible que fuera de familia hidalga, porque así lo declaran sus hermanos don Jacinto y don Eugenio de Montoya en un inicio de pleito para reconocimiento de su hidalguía, siendo naturales del País Vasco, aunque oriundos de Toledo. ¿Qué ocurre? Pues que él lo hereda por su madre, y ya saben ustedes que la hidalguía no se transmite por línea matrilineal, sino que es por varonía. Juan Sánchez de Montoya no era hidalgo, su padre era platero, un buen platero, hay que decirlo, pero no era hidalgo, y él quería ser hidalgo. Pues si no lo soy yo, que lo sea la que duerme conmigo en la cama, que lo sea mi esposa. Y para que lo sea mi esposa, vamos a pleitear también con el cuñado, porque así legitimo que la línea también viene por varón. Él había sido maestro platero, Juan Sánchez de Montoya, sabemos de alguna obra suya, pero realmente de escaso mérito, sabemos que se le encargaron varias obras en Talavera, pero realmente empieza a tener mucho contacto con el mundo textil. Esto lo acredito a través de escrituras notariales, no me voy a meter aquí, pero compra bienes a diferentes plateros, compra bienes y tiene negocios abiertos con textiles, bueno, con comerciantes textiles. Los Montoya, sus tíos Montoya son comerciantes de textil también, en fin, que tiene un conjunto, una red clientelar muy potente en la parte de lo que sería la artesanía de Talavera. Pero no solamente con la artesanía, también con el comercio, como les he adelantado. Ahí tienen ustedes diferentes escrituras de acuerdo y de obligaciones comunes con Bernardo González de Mejorada, que bueno, es otro comerciante de la ciudad, y con su tío, Jacinto de Montoya. Vamos con las altas esferas. Sánchez de Montoya se codea con caballeros como José Gutiérrez de Meneses, que es miembro de la Casa de Meneses, de la Buena, vamos a decirlo así, y de hecho este José fue padrino de varios de los hijos de Juan Sánchez de Montoya y de María de Meneses, lo cual da lugar a pensar, bueno, pues es que son familia, ¿por qué no van a ser padrinos? También con procuradores como Gabriel de Castro, casado con una prima de Montoya, también con Jerónimo Castillejo, procurador de Talavera, con Cristóbal Nava de Pedraza, que son otra de las grandes familias de Talavera, del cual administró sus bienes, etc. Militares como el capitán Bartolomé López de Pro, o incluso médicos como Alonso de Ontiveros, su primo segundo. Aquí todo queda en familia. Se van enlazando todas estas ramas con gente preeminente de Talavera para crear una gran red clientelar. También eclesiásticos, por supuesto, es otro gran poder en la ciudad. Pero fíjense los apellidos. El doctor Baltasar Díaz de Montoya, canónigo de la colegiata de Talavera, primo de Sánchez de Montoya. Todos van siendo familia, van creando esa red clientelar en cuestión de 50 años, no se crean que es más. Capellanes, como su propio cuñado, don Alonso de Meneses, etc. O su hermano, medio hermano, Manuel Sánchez de la Fuente. Un lío familiar muy grande, no quiero meterme mucho más. Pero sobre todo, la gran influencia de Sánchez de Montoya es que, siendo platero 10 años, dice, aquí no voy a sacar tajada, yo voy a ser escribano. Y se mete en la escribanía de Diego Sánchez de la Mula para ser su aprendiz, su oficial de pluma. Y será ahí donde finalmente compre un oficio de escribano, porque, a diferencia de lo que hemos visto en la ponencia del doctor Pajares, el Talavera de la Reina se compran escribanías que da gusto de ver. No hay protocolo que no tenga una compraventa, una renuncia, una cesión, un nombramiento para que lo ejerzan por mí porque yo no puedo. Mujeres propietarias de escribanías que como son mujeres no pueden ejercerla. Maravilloso. Lo de Talavera de la Reina y la escribanía es un mundo maravilloso. Tanto es así, quiero que se fijen en un detalle curioso. ¿Ven ustedes la firma de Sánchez de Montoya? ¿Ven las S? Son como 3 S seguidas, es la abreviatura de Sánchez, idéntica a la de su maestro Diego Sánchez de la Mula. No la he puesto, pero que sepan que lo hace igual. Las firmas anteriores de platero no llevan esa abreviatura. La asume de su maestro, no es correcto decir maestro, pero bueno, del escribano con el que aprende el oficio. ¿Por qué cito lo del Cabildo de Talavera? Porque van a ser sus secuaces, vamos a decirlo así, a la hora de falsificar el fraude. Bien, vamos con el pleito. El pleito se inicia con esta maravilla, una miniatura sobre pergamino que es el escudo de los Meneses, timbrado, está coronado con la corona real porque descienden de la corona de León y de Portugal.
Está dividido en dos. El cuartel primero sería el de los Meneses, con la sortija sujeta por una mano, que es gracias a la leyenda de la casa de Meneses, bueno, pues que una infanta de León huyó del Palacio Real porque su padre la iba a casar con quien no quería, la recoge don Tello de Meneses, don Alonso Tello de Meneses, y el padre, cuando va a casa de su sirviente Meneses, le ofrece una tortilla donde va el anillo de la infanta. ¿Quién pone el anillo en la tortilla? La infanta, para que su padre lo reconozca y la vuelva a ver. En fin, bueno, una historia, por supuesto, legendaria. Entonces, el escudo de Meneses siempre lleva esa sortija. Ese escudo lo encontramos en otros pueblos de esa zona que hemos comentado de Talavera. Aquí tienen en Berzocana, por ejemplo, la ermita del Niño Jesús con el mismo escudo de los Meneses Orellana, que sí que eran hidalgos y son de esa zona. Otros ejemplos de escudos de Meneses lo tienen también pues, en Trujillo, como por ejemplo la tumba del capitán Martín de Meneses, que es la primera de la izquierda, o en el Palacio de los Orellana Toledo, donde también son Meneses y portan el escudo con la sortija. Bien, solo por curiosidad, para que vean que el documento en sí está miniado por doquier, tiene varias miniaturas como esta letra capital, donde aparece Felipe III, porque es una copia de la ejecutoria de Granada de 1610. ¿Vale? En el pleito de estos Meneses copian íntegra la ejecutoria de 1610 para darle más empaque a la cosa. En cuanto a los testificales, es decir, las personas que testifican a favor de esta filiación que se inventan, están los propios Meneses Orellana, los auténticos Meneses de Orellana, entre ellos Fulgencio de Meneses de Orellana, que está dentro del árbol genealógico de los que son hidalgos en Trujillo y en Berzocana. ¿Cómo es posible que alguien testifique a favor de un impostor? Por toda esa red clientelar que tenía Sánchez de Montoya en la zona de La Jara y de Guadalupe, porque él era escribano y fue escribano en varios pueblos de esa tierra de Talavera. Conocía a todo el mundo y tenía contactos dentro de ese mundo. Al margen que hemos de suponer, y esto no está demostrado, que cayese dinero. Porque además he de decir que Fulgencio de Meneses era nieto del doctor don Diego de Meneses y Orellana, pero era nieto bastardo. No heredó el mayorazgo, entonces andaría un poco más necesitado. Bien. De hecho, fíjense, aquí tienen ustedes, no sé si allá abajo tienen a Fulgencio de Meneses, ven ustedes que es nieto del doctor Diego de Meneses, pero es que otra de las que testifica es la viuda de otro Meneses, que es doña María del Oro, y testifica a favor, y dice que conoce a don Juan Sánchez de Montoya y a su esposa, y que siempre les han tenido por familia. Pero si vivían en Talavera y ustedes en Trujillo, ¿qué se van a tener por familia? Bueno, pues sí, es el caso, ¿no? Bien. La cuestión. No tenemos tiempo, porque además creo que me va quedando poco tiempo, pero esta es una parte del testimonio de Fulgencio de Meneses, donde dice que además él ha visto esa ejecutoria de 1610 y que él siempre ha oído en su casa decir que son familia de estos señores de Talavera, de María de Meneses, de don Juan de Meneses y de Juan Sánchez de Montoya, y que tenían varios hijos. Se inventan toda la historia, o sea, no hay prueba de ello. De hecho, van a ver que hay pruebas de lo contrario. Ya en ese pleito que continúa 20 años después sin cerrarse, el fiscal de Su Majestad dice: aquí hay algo que falla, porque no me están filiando que Sebastián sea hermano del que gana la ejecutoria. No hay pruebas documentales, sí, mucha testifical, pero no hay pruebas. Lo dejan abierto. No he encontrado la ejecutoria, entiendo que nunca la ganaron, pero Juan Sánchez de Montoya fue alcaide hasta que se murió, Juan de Meneses fue alcaide de Candeleda hasta que se murió, y los demás ostentaron el grado de hidalgos allá donde vivieron, aunque no hay ejecutoria. Fíjense, estas son las partidas que adjuntan en el pleito diciendo que efectivamente el abuelo de los demandantes era hijo de Sebastián de Meneses y de Juana García, y que Sebastián de Meneses es el hermano del de la ejecutoria. Problema, no puedo compararlas porque el archivo parroquial de Alcaudete se quemó en la guerra. También adjuntan la partida de bautismo de Sebastián de Meneses Orellana de Berzocana. Ahí ven ustedes que dice que es hijo de Sebastián Pérez de Meneses, etc. Pero cuando vamos al original, que este sí se conserva, vemos que las fechas son distintas. Han adelantado el nacimiento de Sebastián 10 años para que case con los bautizos del abuelo de los demandantes. Es decir, han falseado las fechas para que todo encaje bien, porque si no hubiera tenido 7 años cuando nació su hijo, pues evidentemente no era posible. Pero ya el remate está cuando vamos a los protocolos notariales. Aquí tienen ustedes esta letra procesal maravillosa, donde encontramos un magnífico padrón de bulas pagadas por todos los vecinos de Alcaudete de la Jara, que es donde se supone que había vivido esta familia.
Y nos aparece efectivamente el bisabuelo de Juan y de María de Meneses, pero no se llama Sebastián, se llama Bartolomé de Meneses, casado con Juana García. Son los bisabuelos de los demandantes. No es el hermano del de la ejecutoria, es otro señor que era de Guadalupe, que no niego que fueran familia en algún grado, pero como no sabían en qué grado era, esto hay que solucionarlo, nos lo inventamos. De hecho, ya el remate, aquí tienen otra bula de 1592, donde volvemos a ver a Sebastián de Meneses, 6 bulas, y a Juana García, y a su suegra, Catalina López, muy bien, ningún don por ninguna parte, y pues vecinos de Alcaudete de la Jara. Pero ya en el testamento de doña Juana, que dice, vieren como yo, Juana García, viuda de Bartolomé de Meneses, dejo por hijos a Alonso de Meneses, Sebastián de Meneses y Catalina de Meneses, que son el abuelo y los hermanos del abuelo de los demandantes, pero claro, no son hijos de Sebastián de Meneses, no son familia de los de Berzocana. Aquí demostramos el fraude. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que María de Meneses y Juan de Meneses eran bisnietos, pero no de Sebastián de Meneses, sino de Bartolomé de Meneses. Se cae todo el naipe. ¿Cómo es posible esto? Porque todas las partidas que se adjuntan en el pleito están rubricadas por los escribanos de Talavera, de la Reina, como auténticas, pero las han falsificado. Martínez de la Cruz, hablo de estos escribanos, Muñoz de Orozco y algunos demás que trabajaban con Sánchez de Montoya y que le permitieron ese fraude, autentificando con sus firmas y sus testimonios de verdad que eso era auténtico cuando no lo era. Esto era un escándalo y desde luego no les dieron la ejecutoria, pero disfrutaron de esas ventajas de hidalgos. Bien, con ello termino la exposición, espero que no haya sido muy abrumadora y si tienen alguna duda quedo a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, Juan José, muy interesante y muy bien trabajado. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre el tema? No hay nada. Pues nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y seguimos.